Bienvenidos una vez más a Type Thursday Barcelona. Para quienes se unen por primera vez, pues somos una comunidad de apasionados y apasionadas por las letras y estamos presentes en 9 países y pues todo lo hacemos un equipo de voluntarios alrededor del mundo. Bueno, como ya saben, en esta edición quisimos hacer algo diferente y pues nada, quisimos venir a conocer uno de los estudios de letras más importantes aquí, como es Bunker Type de Jesús Morentin. Pues nada, los animamos a que vayan dejando sus preguntas para que luego pues él pueda irles respondiendo. También queríamos decirles que este será nuestro último evento pues esta temporada porque luego tomaremos 2 meses de vacaciones, entonces para que lo sepan. Gracias a todos por conectarse y pues bienvenidos al Bunker Type de Jesús Moreno. Pues ya saben por qué se llama búnker, realmente es un búnker, es un sótano. Cuidado ahí, no se van a pegar. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ya viene la cámara. Hola, Jesús. Hola a todos, bueno, como me acabas de decir, ya sabéis, con el nombre ya no hace falta preguntarlo, creo. Sí, muchas gracias por invitarnos a tu búnker, nosotros súper felices de estar aquí. A vosotras entonces, por venir y también a vosotras equipo, y al equipo y a los que están en casa, claro. Bueno, pues nada, esto es el búnker, ahora os explicaré un poco cómo funciona todo eso, pero bueno. Vamos a ver aquí. Ya saben que pueden ir dejando sus preguntas, no las dejen para el final. Igual, pues nada, me gustaría iniciar como siempre, pues presentando a Jesús. Bueno, pues él ha estado ligado desde 1996, ¿cierto? A la docencia. Sí. Y pues es diseñador gráfico de formación. En 2019 nace aquí en Barcelona Bunker Type, que es pues un estudio taller que investiga y recupera antiguos métodos de impresión con procesos manuales, usando tipografías de plomo y de madera. En este espacio pues se desarrollan ante todo proyectos de tipo personal de Jesús, y pues en ellos combina una visión cercana al ámbito de lo artístico, aunque filtrada siempre por la mirada del diseñador y la técnica de antiguos impresores, pues buscando que los tipos móviles sean siempre pues los auténticos protagonistas. Desde entonces ha creado distintas obras, entre las cuales destacan sus aproximaciones al trabajo de Workman, espero que lo haya dicho bien. Bueno, lo que he decidido justamente. Vale, con el proyecto de New Call, en el que reinterpreta la paradigmática revista editada por el artista holandés entre los años 1923 y 1926. También ha creado la serie Spain is Different, con su personal y crítica visión de la sociedad política, de la sociedad y política españolas, y gracias a la colaboración con la Fundación Gerd Arndt, me parece muy bien. State interpretó pues el singular y rico universo icónico del artista gráfico alemán. También ha desarrollado Futura 90, que es un homenaje a la tipografía que diseñó Paul Renner en 1927 en ocasión de su 90º aniversario. Y pues su último proyecto ha sido Bauhaus 100, en donde rinde tributo a la Escuela de Arquitectura, Diseño, Artesanía y Arte, fundada en Weimar en 1919, en conmemoración del centenario de su inauguración. Perfecto. Espero que lo haya dicho todo muy bien. Todo perfecto, yo creo que ya me voy. Vale. Pues nada, cuéntanos un poco cómo inició Bunker Type. Pues en realidad, Bunker Type, bueno, en primer lugar, Bunker Type, hay un momento en el que existe Bunker Type, pero antes en realidad había simplemente un cuartucho donde yo hacía mis historias y que por lo tanto no tenía ni nombre ni hacía falta, ¿no?
Y en este caso, eso se inició como casi todas las cosas importantes, casi por casualidad y casi sin querer, ¿no? Me acuerdo que hace, yo creo que unos 12 años, fui justamente a BAU, a la Universidad de Diseño BAU, a hacer un workshop. Había un señor que tenía ahí una imprenta antigua y teníamos, bueno, fui con un amigo a hacer un workshop, pero sin esperar nada, o sea, por pura casualidad. Y ocurrió algo, bueno, inesperado, y es que fue entrar en el taller y el aroma, la mezcla del disolvente, la tinta, ¿no? el papel, bueno, evocó un montón de recuerdos que yo tenía de cuando era pequeño. Iba, yo qué sé, mi padre era impresor, iba a buscar alguna vez a mi padre en la imprenta, bueno, una serie de, no, pues eso, ¿no? De recuerdos con ese poder evocador que tiene el sentido del olfato, que de repente empecé a alucinar, ¿no? Empezaron a salir un montón de cosas que yo no sabía ni dónde tenía. Entonces, fue así, fue tal cual, ¿no? Es como cuando uno visita la casa de su abuela 20 años después y huele a lo mismo, y de repente te ves a ti de pequeño otra vez. Entonces, fíjate que al principio, cuando empiezo con Bunker Type, yo era diseñador gráfico y evidentemente la tipografía para mí era un elemento importante, pero en realidad no tenía mucho que ver con la tipografía. Cuando empiezo con recuperando estos elementos, yo creo que lo que intentaba era evocar de nuevo esa magia que había tenido ese día en el workshop. Y así es como empiezo. Así empecé, ¿no? Buscando, ¿no? Como buscando, joder, que esto ha sido flipante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, esta prensa que tenéis aquí, cuando yo tenía a lo mejor, qué sé yo, 6 años, mis tíos tenían una imprenta. Entonces, cuando yo los iba a visitar muy de vez en cuando, lo primero que hacía era entrar a la imprenta, y si había un poco si había suerte y el operario de turno se había dejado el rodillo a medio entintar, o sea, yo me pillaba una pieza de estas de relieve, la ponía aquí, la entintaba, le pasaba el rodillo, y eso era magia. O sea, para un niño eso era alucinante. Entonces, todo eso fue lo que de repente o sea, sucedió. Viene también un poco por tradición, ¿no? Un poco de lo que hacía tu padre. Entonces. Sí, pero en realidad no. Yo creo que si hubiera venido por tradición, seguramente hubiera habido como un proceso más lineal. Yo en realidad, de hecho, de jovencito yo trabajaba muchos veranos en la imprenta, pero la parte de tipos móviles a mí no me importaba en absoluto. De hecho, fíjate, durante mis estudios, eran los años 90, hace mucho, ahí aparecen los primeros ordenadores y todo el mundo flipaba con primero Neville Brody, luego David Carson. Y a mí en realidad quien me flipaba era un señor que se llamaba Bergman, que era un impresor holandés de los años 20. Y que evidentemente imprimía con estos materiales. Pero ni con esas, a mí los tipos móviles, no sé, nunca me habían llamado la atención. Hasta, insisto, hasta ese día en el que entré en el taller y de repente fue un fogonazo de sensaciones, ¿no? ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Vale, entonces si quieres mostrarnos un poco de todo lo que tienes aquí. Bueno, sí, porque genial. La verdad es que es un poco extraño, claro. Esto en realidad hay quien explica el espacio o lo que hago yo relacionándolo con la imprenta. Yo en realidad no soy muy impresor y esto se asemeja poco a una imprenta. Dicen que no es lo mismo tocar el piano que ser pianista, ¿no? Pues un poco sería lo mismo, ¿no? Yo aquí lo que tengo esencialmente son tipografías de todos los tipos, los ¿Sabes tamaños. ¿Cuántas tienes? Pues esto es un enigma. Luego te lo respondo. Vale. Esta tarde lo estaba mirando porque digo, seguro que lo preguntan. Entonces, aquí prácticamente tengo casi todo, son letras, como vais a ver, y tengo muy pocas máquinas. Uno de los problemas que tiene este espacio, ya habéis visto, que el descenso es un poco complejo. Así que, en realidad, cuando imprimo mis proyectos, no lo hago aquí. Aquí hago toda la parte de producción, digamos, de diseño, producción, que es muy larga. Y luego sigo abusando de la generosidad del amigo Arnau Estela, que tiene una imprenta que se llama La Anacrónica. Él hace más impresión de tipo comercial, pero tiene una Correx fabulosa y con eso imprimo.
Vale. En el taller aquí, en realidad, el tipo de prensas que tengo es un tipo de prensas, este, por ejemplo, es uno. Luego lo vamos a usar y vamos a ver cómo funciona. Estos son lo que se llaman prensas de pruebas, un modelo como muy sencillo. Esto simplemente servía para que pues el operario, el cajista, por ejemplo, pudiera comprobar si había montado bien una página de un libro, por ejemplo. Date cuenta que el tamaño de las letras es ínfimo, luego lo veremos. Bueno, depende, había todo, ¿no? Pero si montabas un libro. Luego que tenías que montar al revés. O sea que hacer una prueba así sencilla funciona muy bien con este tipo de prensas. Luego, máquina a máquina, lo más avanzado que tengo posiblemente es esta de aquí. Esta es una máquina de tipo Minerva. Entonces, bueno, es una máquina que tiene un sistema muy sencillo como una Heidelberg de aspas o una máquina de este tipo que podemos encontrar hoy en día en una imprenta, pero evidentemente todo manual. ¿Esta es la que más usas o no? En realidad esta la uso muy poco, porque yo hago, en realidad, por eso te decía, yo no soy impresor. A veces alguien me pide las tarjetas de visita. Y, no es lo que haces. Pues no. Vale. Yo solo hago proyectos más artísticos y personales en formatos grandes. Entonces, esto, pues mira, es muy bonita, me gusta, a veces la uso. Ya pero... es para un formato pequeño, claro, ¿no? este es formato muy pequeño. Entonces, el sistema es curioso, ¿no? Aquí se pondría la tinta. La tinta, en realidad, ya lo veréis, es un elemento como muy denso y muy viscoso. Entonces, esto es un plato que va girando para repartirla bien. Y aquí lo que tenemos es esta parte de aquí en la que le pondríamos un papel, no sé si tengo alguno por aquí. Bueno, pondríamos aquí el papel y fíjate que ahí con un mecanismo lo que hacemos es activar estos rodillos que van a entintar el molde y van a buscar más tinta a la parte de arriba. O sea, es una maravilla. Ya, espectacular. ¿No? Entonces, ¿de qué año es esto? Yo creo que más o menos de los años de 1920. Wow, de hace 100 años. Sí. Vale. Entonces, bueno, yo creo que lo más cercano de imprimir algo como un impresor... sería con este sí, tipo de... sería esto, sí. Pero allí vi otra. Sí, pero esta es un tema un poco... máquina de imprimir, o sí, si la tomamos con la máquina de esquizofrénico, porque en realidad esta es una máquina para encuadernar. ¿Sí? El tema es que las prensas con las que yo trabajaba, aquellas que hemos visto antes y que lo hemos eran una presión y viendo lo que yo quería al búnker, me pareció que esta podía ser una buena opción, porque al final lo que estáis viendo aquí es el invento de Gutenberg, es decir, un tornillo central que hace presión y chimpum. Entonces, a mí la verdad es que me pareció que si le había servido a Gutenberg, pues a mí igual también, ¿no? ¿Y esta es la que tú más usas? Sí, esta es la que yo más uso, pero insisto que yo aquí lo que hago esencialmente es más la parte como de producción, de diseño, ¿sí? De pruebas. Exacto, sí. Entonces esta para imprimir va fenomenal. El problema que tiene es que si te pasas con la presión es peligroso para las letras, digamos. Entonces hay que vigilar un poco. Aparte que, bueno, claro, es como muy lento, ¿no? Y bajando. Pero bueno, es un sistema que funciona, tiene este punto esquizofrénico, pero bienvenido, ¿no? Entonces estas son como las máquinas que yo tengo en la imprenta, en el taller. Cuando hablas de proceso, de ¿qué conlleva el proceso de producción? El proceso de producción es terrible. Hay como dos partes, que es el proceso de diseño y el proceso de producción. Claro, date cuenta, yo al final soy diseñador y cualquier diseñador cuando está trabajando lo que quiere hacer es entonces, una opción es que trabajando en un taller de este tipo por ejemplo, tienes una letra de este tamaño, pues la tienes de este tamaño, pero no la tienes un poco más grande o un poco más pequeña. Y no solo eso, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si necesitas 7, lo siento mucho, ¿sí? Entonces, para poder ver en el ordenador cómo va a quedar,
para poder hacer las pruebas, yo lo que hago es imprimir, hacer un montaje con todas las variables que yo creo que me pueden funcionar para ese proyecto. Lo que acaba ocurriendo es que esas variables no me funcionan y tengo que imprimir otras, ¿sí? Y todo eso para encontrar qué texto pongo en esta línea. O sea que eso es todo muy, muy, muy lento. Lo que tú en el ordenador irías a tipos y no, aquí tienes que imprimirlo y ese es el modo. Esa es solo la parte de diseño. Luego la parte de producción significa pues, hacer este tipo de montajes y en alguna ocasión incluso el tener que apañártelas porque resulta que hay una letra que no tienes, ¿no? O que, claro, es que bueno, y si hay una así. letra que no tienes, ¿qué haces? ¿Cambias la tipografía? Pues mira, La palabra. sí, eso, la ¿Sí? primera opción es esa, claro. Cambiar la palabra. Claro, la primera opción es esa. Por ejemplo, esto iba con una tipografía Copperplate más convencional, pero es tan fina que todas las T's estaban rotas. Oh. Pues toca cambiar, ¿no? Y funciona así. Digamos que trabajar con tipos móviles, a mí me gusta cocinar y siempre establezco comparaciones en ese ámbito. Diseñar es como cuando vienen tus suegros a cenar y sabes que dentro de 2 semanas tocará quedar bien, ¿no? Entonces vas pensando, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a cocinar? ¿No? Bien. Trabajar con tipos móviles es como cuando te vienen 10 colegas un viernes por la noche a las 11 y te dicen, oye, que venimos a cenar. Y tú abres la nevera y con eso hay que apañarse. Tienes que ver qué haces claro, con lo que tienes. Claro. Entonces, ahí una opción, por ejemplo, puede ser fabricarte tu letra. Tú lo has fabricado tu propia letra. Sí. ¿En madera? Sí, de hecho, cuando empecé, claro, ahora tengo muchas tipografías, pero cuando empecé tenía muy pocas, entonces hacérmelas era una opción. Lo que ocurre es que yo creo que al final les falta alma, o no sé qué es lo que ocurre, pero las acabo no usando. Vale. O sea, no es lo mismo que me falte una N y que haga una N, no sé, con madera, con metacrilato, con lo que sea, al hecho de decir, este alfabeto lo voy a tener en madera, porque luego no lo uso, no lo uso tanto. Bueno, y por acá vi un poco de... Exacto. Estas son las máquinas y luego lo que tenemos en un taller, lo fundamental, digamos, y lo fundamental de lo que tengo aquí, entonces... hay como de 2 tipos. Los más usuales, lo que nos suena de Gutenberg, ¿no? Es el tipo móvil de plomo, que es, para entendernos, pues mira, voy a sacaros una carta y así lo veis. Y os cuento algunas curiosidades que son interesantes también. Esta es un alfabeto Futura de 36 puntos. Entonces, estos son los tipos móviles de plomo. Claro, ahí lo que tenemos aquí es un cuerpo 36. Esto que os muestro aquí es un cuerpo 10, pero de una tipografía... ¡Wow! Esta es una tipografía creo que es una neogrotesca, es decir, que es bastante grande, tiene una altura de la X muy elevada, pero eso en otra tipografía ni lo ves. Y es un cuerpo 10. Wow. Imagínate un cuerpo 6, un cuerpo 5 que lo sabía. Wow. Entonces, bueno, una de las ventajas que tengo es que justamente porque yo trabajo con elementos como más artísticos, lo que he ido haciendo con el tiempo, en estos 12 años, es ir comprando material, pero nunca comprar, oye, pues 2 chivaletes, ¿no? Porque en realidad las imprentas, los cuerpos que tenían siempre eran cuerpos pequeños, ¿no? Cuerpos 8, 10, 12, algún 24, algún 36 y con un poco de suerte algún 48. Entonces, lo que yo he ido haciendo es ir comprando cuerpos, bueno, por tamaños un poquito más grandes y esa es una ventaja, ¿no? ¿Y dónde las compras? ¿Dónde consigues estas cosas? No sé si confesártelo, pues porque voy a quedar muy mal. No, mira, al principio, claro, en primer lugar no he avisado, ya aviso ahora. La mitad de las cosas que os cuente seguramente son mentiras, porque me las he inventado todas, porque en realidad a mí nadie me ha enseñado a imprimir. Entonces, al principio,
me daba tanta vergüenza y como no tenía ni idea, en vez de ir a las imprentas a pedir no sé qué, que no sabía ni cómo se llamaba, lo que hacía era comprar por eBay. Entonces, imagínate, los portes, encima alfabetos, luego me enteré más tarde, los puntos no son exactamente los mismos, con lo cual no puedes mezclar los dos sistemas. Bueno, un follón. Ya. Pero ya no compras por eBay. No. Vale. Siempre cuento, mi cartera una vez me preguntó, claro, iba con unos paquetitos así que pesaban un montón, entonces mi cartera una vez me preguntó si montaba un coche abajo, porque claro, me veía bajar con estas piezas y no, eso ya terminó. Ahora lo que hago es los tipos de plomo, al final no sabes cómo, pero van saliendo. O sea, al principio nadie sabía que era Bunkertab y ahora pues entre los alumnos, alguien que te conoce o no sé cuántos, pues de vez en cuando, oye, mira, que conozco a no sé quién. Y los voy comprando así. No, es que ya llevas como 12 años con... 12. Ya, Sí, claro. 12. Pero ¿y entonces en qué momento se usan las de plomo y en qué momento se usan las de madera? Mira, las de plomo, y te cuento esto porque os va a interesar. Hay dos cosas aquí que pueden ser interesantes. En primer lugar, hablabais por ahí cuál es el orden. Hay un sistema de orden que es bastante curioso, el de estas cajas, pero sobre todo hay un elemento. Nosotros cuando hablamos de tipografía hablamos de caja alta y caja baja, de mayúscula y minúscula. Entonces, justamente el tema de caja alta y caja baja viene de aquí, de que las mayúsculas están en la parte alta de la caja y las minúsculas estaban en la parte baja. ¿Sí? Entonces, de ahí viene eso. Entonces, también es bastante interesante el sistema de distribución. Cuando yo empecé, claro, las mayúsculas se usan menos, entonces hay una ordenación, pues eso, ordinal normal, A, B, C, D, E, F, G. Pero el criterio de las minúsculas, que varía entre países, es muy curioso y es muy inteligente. De hecho, cualquier teclado que usemos en nuestros superordenadores está mucho peor pensado y mucho menos adaptado que este sistema. ¿En serio? De verdad. Los teclados QWERTY aparecieron cuando aparecieron las máquinas de escribir. Y el problema que tenían las máquinas de escribir es que las ballestas tendían a engancharse, ¿sí? Porque las señoras que eran las secretarias que usaban este tipo de máquinas percutaban demasiado rápido y tendían eso a liarse. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros de Remington? Lo que hicieron fue poner las letras que se usan con mayor frecuencia en los dedos menos ágiles. Por eso, por ejemplo, tenemos la A y la S en estos dos dedos. Si tú, por ejemplo, tocas un instrumento y te imaginas un saxo, una flauta, lo que sea, intentas hacer un trino con estos dos dedos, va rápido, pero con estos somos muy patosos. Entonces, lo que hicieron fue ralentizar la velocidad de ejecución de las máquinas de escribir. En cambio, este sistema es el lógico. Este sistema lo que hace es, en las minúsculas, subyace un criterio ordinal, B, C, D, E, S, G, M, N, subyace un criterio ordinal, pero el elemento fundamental es cuáles son las que más se usan. Y las que más se usan están en el centro y con cajones más grandes. Eso tan sencillo, por ejemplo, le da 20 vueltas a un teclado. ¿Sí? Entonces, a partir de cierto tamaño, siempre las tipografías eran de plomo. Si venís conmigo, esto de aquí son tipografías de plomo. Aún no sabes cuántas tienes, ¿no? Luego te lo cuento. Vale. Y esto de aquí también son tipografías de plomo. Por aquí tenemos un par de chivaletes. Lo hago por aquí para que se pueda. Por aquí también tenemos alguna de plomo. Y fíjate, por ejemplo, esta de aquí, la que te muestro ahora, es una tipografía con un tamaño muy extraño para ser una tipografía de plomo. Porque tiene 96 puntos. Eso no es muy normal. A partir de cierta medida, las letras se hacían en madera. Y se hacían en madera, uno lo entiende fácilmente cuando sujeta. ¿Lo hago o no lo hago? Sí. Uno lo entiende cuando sujeta una caja de estas. Ya, no. Es una salvajada. Es pesadísimo. ¿Este qué puntaje es? 90. Sí, montón. Es un puntaje un poco extraño. Son 84-72. Claro, esto ya son tamaños como muy grandes y además el peso es como muy, muy grande. Tú acá siempre.
exacto. Están agarradas a la pared, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Hasta que un día esto se va a quedar así, esta estantería algún día va a decir adiós. Entonces aquí lo que tengo son estos cuerpos que ya son como muy grandes y que directamente ni caben. Entonces, a partir de ahí, y sobre todo a partir de la revolución industrial, como de repente con la aparición de la publicidad y este tipo de cosas, se necesitaban letras más grandes. Hasta la revolución industrial todas las letras vivían en los libros, pero con la revolución industrial las letras pueblan las ciudades, ¿no? Insisto, ¿no? Con elementos publicitarios y demás. Entonces aparecen estas tipografías que son las letras de madera. Entonces empezaron a hacer de madera porque se necesitaban tamaños más grandes, claro, y el plomo pesaba mucho, claro. ¿no? Pesaba mucho y era económicamente inviable y logísticamente imposible. Tú imagínate esto de aquí, o sea, fíjate, estos son claro, estas letras grandes yo las tengo, todas las paredes están llenas porque no caben en chivaletes. Imagínate que sería un chivalete lleno de esto de plomo, imposible. Exacto, ¿Sí? básicamente es por eso. ¿Qué es más fácil de tallar, la madera o el plomo? Bueno, el plomo no se talla, ¿no? Pero... O de crear, el sistema de producción es bastante distinto. Al principio hay mira, os voy a enseñar esto de aquí que es muy interesante. Esto de aquí son una especie de punzones. No sé si son punzones que corresponden realmente a tipos móviles. Eso la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero esto es lo que el punzonista, digamos, es decir, Bodoni, es lo que hacían, ¿sí? Por lo tanto, hay que entender la figura del tipógrafo al principio más como casi un orfebre que como otra cosa. Entonces, hacer esto y hacerlo a tamaños 6, un cuerpo 6, un cuerpo 10, y que todas las letras tengan relación entre ellas, eso era súper difícil, súper difícil. Claro, hay un punto en el que ya no se trabaja así, por lo tanto ya es otra historia. Luego, a nivel de producción, una vez tú ya tenías esto y con eso echas las matrices, los moldes, digamos, luego la producción ya era muy rápida, pero hacer eso no estaba al alcance de cualquiera. Por eso, al final, son una docena los tipógrafos que pasaron a la historia, porque realmente se necesitaba, digamos, una cualificación muy elevada para poder hacerlo. El secreto estaba en los punzones, ¿no? Los tipos se vendían. Exactamente, sí, sí. De hecho, generalmente los punzones eran un material que nunca abandonaba el taller. Es decir, que un fabricante de tipos te podía vender los tipos o te podía vender los moldes, pero jamás el punzón. Sí, sí. Vale. Bueno, y si ahora puedes mostrarnos un poco cómo es el tema de la composición para entintar y Venga, demás. pues vamos para allá. Mira, bueno, por aquí lo que veis son, como os decía, todas las paredes están llenas de letras, porque al final si no, no caben. Yeah. Y no sé si queréis... Mira, os voy a enseñar, os enseño también, estos de allá son los chivaletes. Mira, os los alcanzo, os traigo algunos. Estos son los chivaletes, estos tres en los que guardo los tipos de madera. Entonces, bueno, ahí ya se ve, están todos impresos. Estos son los que caben en chivaletes, los que no caben, pues directamente están por las paredes. Nos habías contado la vez pasada que hasta hace poco iniciaste como el tema de catalogar lo que tienes un poco, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que es uno de esos proyectos que yo, la verdad, ahora que lo he empezado, no entiendo cómo leches no empecé mucho antes. Porque al final, claro, cuando empiezas tienes, no sé cuántas familias, ahora te voy a contar cuántas familias tengo. La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero en mi cuenta de Instagram lo que estoy haciendo, entre otras cosas, ahora lo tengo un poco abandonado, pero lo retomaré enseguida, es catalogar todas las tipografías que tengo. Entonces, les saco fotografías, busco la historia, el diseñador, la fundidora, etc. Entonces, las voy colgando por orden alfabético y así a mí me sirve y también sé más cosas sobre las letras, que es algo que me interesa mucho. Al final podrías publicar un catálogo de Bunker Type o algo.
Sí, pero ¿quién se lo va a comprar? Bueno, mucha gente que quiere aprender de historia. No, yo lo que sí creo es que en ese sentido, ese proyecto de catalogación es muy interesante, porque, a ver, de tipografías hay muchas, pero está bien, del tipo móvil, que te den unas pistas. Entonces, eso yo creo que es muy interesante. Entonces, voy por la letra N. ¿Ah, sí? Y por la bueno. por la letra N llevo unas 90 familias. Claro, Wow. dentro de esas 90 de plomo. Sí. Dentro, de plomo, de todavía plomo. no has visto Claro, de madera. Dentro de esas 90 hay, por ejemplo, pues, alguna familia que tiene solo un cuerpo y tal vez hay una familia que tiene media docena. O sea, Ya. eso ya es otro tema, pero claro, cada caja es una tipografía en un peso en concreto y en una versión en concreto, ¿sí? En un cuerpo en concreto. ¿Sí? Ya. Y de madera, yo creo que es un poco más difícil de contabilizar. Yo creo que tendrá unas 80 o 90 de madera, pero claro, lo de madera es como muy relativo, porque tengo alfabetos que caben, por ejemplo, en un cacho así. Y ahí ya tienes el alfabeto entero. Y tengo otro alfabeto, por ejemplo, ahí que ocupa toda una pared y tiene 3 líneas. Exacto. Es decir, ¿cuánto material tienes? Pues no sé. Bueno, pero ya lo vas a saber porque estás catalogando todo, ¿no? Sí. Y ahora sí, ya os muestro cómo se monta, porque os he preparado un pequeño molde. Ya, pasa que listo. Vamos a hacerlo en directo. Y claro. Ya sabes que en directo las cosas bueno, puede pasar de todo. Es que se trata de eso, de ver el proceso también. Bueno, pues venid y os enseño un poco el proceso, porque hemos visto algunas de las máquinas, hemos visto las tipografías, que en realidad es lo fundamental en el taller, y ahora lo que nos tocaría es esta parte como más de montaje, la cosa como más mecánica y ver cómo funciona el molde. Este es un molde bastante sencillo, pero en realidad yo siempre hago moldes muy sencillos. Fijaros, al final, digamos, el objetivo acaba siendo tener una especie de Tetris en el que todos los elementos reciben presión. Y esa presión la reciben, fíjate, tenemos estas piezas de aquí, estos se llaman cuñas, y ves por ahí, esto va subiendo, esto es lo que aprieta contra el molde y es lo que fija las letras, ¿sí? Entonces, para tapar estos espacios, pues tenemos pues eso, los espacios que tenemos por aquí, tenemos estas piezas de aquí que se llaman imposiciones. Yo he hecho como los cocineros buenos, que se dejan medio plato ya montado. Ya preparado. Sí. Entonces, en esta composición hay 3 tipografías. No, yo diría que hay más, fíjate. Estos son los modelos de las primeras palo seco, ¿sí? También de la Revolución Industrial. Tenían que adaptarse bastante a los carteles. Entonces, las familias de palo seco crecieron de un modo distinto a las tipografías tradicionales. Crecieron, fíjate, con distinta densidad, con distinto peso y con distinta condensación. ¿Sí? Eso es lo que las distingue sobre todo. Entonces, casi todas estas son unas tipografías grotescas. Aquí tenemos una slab. Esta vendría a ser como los modelos de Figgins, de Vincent Figgins. Esto también es de la Revolución Industrial. Es de las primeras tipografías expresivas, ¿no? Esta de aquí. Se llamaban Antique, luego se llamaron Egyptienne, bueno, tienen como muchos nombres. Y luego esta de aquí es una especie de tipografía, recuerda un poco a las copperplate, ¿sí? Aunque es una copperplate un poco sui generis, ¿eh? Entonces, bueno, por ahí terminaremos de montar esto. Claro, entre más pequeño el puntaje o el tamaño de la tipografía, mucho más difícil es hacer la composición, ¿no? Seguro, sí, seguro. Entonces, esto me lo he dejado más o menos, he hecho un poco de trapitas. Esto aquí va a necesitar. Bueno, y aquí luego también es lo que os comentaba antes. Yo aprendí por mi cuenta, así que hago un montón de cosas mal.
pero como es mío, pues me importa, ¿sabes? No, pero sí que hay gente, por ejemplo, yo yo voy montando así, digamos, y en realidad montaba, si se montaba, no sé cómo, es que no sé cómo, eso no me importa, porque yo lo monto así, me va bien, nunca se me cae nada. Y aquí, esto también, lo hago un poco a mi modo. Entonces, ahí tocaría terminar de rellenar todo esto. Yo creo que le queda bien. Ahí entrar. Si hay alguna pieza que no ha bajado del todo. Y ahora ahí ya toca darle como cierta presión. Es lo que va a fijar el molde tipográfico. Ya, esto sería fundamental si imprimiéramos en una máquina pues, más convencional, ¿no? Una Minerva. Yo casi siempre imprimo en plano, por lo tanto, aquí, por ejemplo, le podría poner una madera debajo y ya está. Pero la idea aquí sería, mira, ¿ves? Que no se caiga nada, digamos, queda todo fijo. Y ahora esto te lo puedes llevar sin mayores problemas. Y lo que vamos a hacer es, nos lo vamos a llevar a una de estas prensas y vamos a ver qué sale de aquí. Sí, también esta pieza es muy bella. Normalmente cuando te gusta mucho una composición que estás haciendo, ¿no la guardas ya hecha o qué? Al final es lo que te comentaba. Creo que este alfabeto tiene 3 T's. Ya, no lo puedes. como una señora de aquí, ya, dura poco. Entonces hay alguna composición, por ejemplo, aquí tengo una, bueno, que me gusta, son como posavasos, que a veces pues viene que alguien está todo es de puntaje súper pequeño, es súper compleja de hacer. Sí, pero en realidad, o sea, no, los puntajes pequeños son alucinantes. Esto, bueno, hay cuerpos, tal vez un 16 es el más pequeño de todos. Sí. Entonces, si es algo un poco laborioso así, y tampoco, si en realidad estas, tampoco voy a usarla. Sí, tú la vez pasada también nos contabas que sabes que nunca vas a poder usar todo lo que tienes. Sí. Todas las letras que tienes. Sí, ¿no? sí. A mí, la verdad, eso me da tristeza. Sí, me da un poco de pena, porque no sé, a veces ves una letra y a mí me apetece no siempre se puede. Nos mostrabas unas que tienes nuevas, era que nunca se han usado. Sí, claro. Bueno, de hecho, las que, mira, te voy a mostrar mientras. Fíjate que esta familia, cuando ves una tipografía así, ¿ves? Color de madera, eso significa que nunca se usó. Y seguramente estas de aquí, este rojo tan intenso, significa que se usó una sola vez con rojo. Ese es un proceso también. Bueno, y también, ¿qué tipo de tinta se usa para esto? ¿Qué usas tú? En realidad hay una tinta específica que es tinta de tipografía, pero yo uso indistintamente tinta Oxer. Ah, sí. Sí. Entonces, vamos a intentar un ribelino. Vale. Un ribelino es, creo que es como se llamaba al degradado. Vale. Entonces, como lo que te decía, que yo aprendí por mi cuenta, lo que hacía antes era cargar una tinta con un rodillo, cargar otra tinta con otro rodillo, y más o menos se entintaba así y entintaba así. Entonces, de cada 10, uno salía a medias, pero era un churro. Y me acuerdo que un día estaba en la cama, porque yo vivo aquí, en el mismo edificio. En el búnker, vives en el búnker. Bueno, casi, si se lo preguntan a mi familia, te dirán que sí. Y estaba en la cama y dije, coño, ya está, claro, es que hay que hacer la mesa antes. Entonces me bajé en pijama. ¿En serio? Sí, y funcionó. Pasa que, bueno, tampoco es algo que haga a menudo, ¿eh?
Pero bueno, es curioso. Mira, lo que voy a hacer ahora, esta tinta es un poco oscura y lo que voy a hacer es añadirle una especie de, como una base, que los impresores a esto le llaman laca. Es una especie de, como de blanco transparente que lo que da es eso, es mayor transparencia a la tinta. Yo creo que le vendrá bien. Entonces esta la usas siempre que vas a hacer un degradé. Es que no hago nunca, pasa que me apretaste y me sentí con la obligación. No, yo he visto por ahí degradés que has hecho. Sí, algunos sí, pero ya verás que es un proceso bastante difícil de hacer manual y que nos quede bien. Porque en realidad el entintado, cuando tú lo haces manual, si tú piensas cómo es el entintado en una máquina, pues en una Heidelberg, por ejemplo, ¿no? Y cuentas la cantidad de rodillos que tienes ahí, a la velocidad a la que giran, para repartir perfectamente la tinta por igual y en una capa súper fina, y luego te das cuenta que lo que vas a hacer tú es sustituir toda esa batería por este simple rodillo. Claro, y el tema es que, aunque sea como muy simple, es bastante complejo, digamos, el tema del tintado. Yeah. Qué bien huele. Sí, eso justamente iba a decir. Me encanta el olor. Bueno, eso es lo que os decía, es que realmente hay por ahí una frase de un amigo, de Paco Vela, un libro que escribió, en el que dice, él era también padre hijo, perdón, de impresores. Entonces en el libro aquí varios. Hay algo así, dice algo así como, mira, mejor te lo voy a leer. Vale. A ver qué dice. Sin duda, esa es la más valiosa herencia que una familia de impresores puede dejar a sus hijos, el olor a imprenta. Ya. Y tiene ese punto, la verdad es que tiene ese punto. Además es lo que decíamos, ¿no? Ese poder evocador del olfato que de repente, ¿no? Bueno, entonces, mirad, lo que hice esa noche en la cama fue imaginar que esto funcionaría. Es decir, la idea es, yo creo que aquí debería dejarle un poquito más de espacio. Bueno, no hace falta poner más. No, es que no hace falta poner más, pero sí. Esta es otra. Siempre pongo como 15 veces más tinta de la que necesito en realidad. Porque además, siempre que trabajo solo, tranquilo. O sea que esto es como cierta presión. Si en un momento os digo que voy a buscar tabaco, igual no vuelvo. Bueno, entonces, ahí el proceso es en realidad sencillo. Como yo aprendí por mi cuenta, tardé mucho tiempo en aprender cosas que en realidad son súper sencillas. Pero bueno, fue así. Entonces, aquí el tema es, bueno, aprendí. Igual ahora me está viendo alguien por internet, ¿no? ¿no? por Instagram y me dice, Bobo, que esto no se hace así. Entonces, ahí el tema es, fíjate, iremos mezclando, moviendo un poco. Es que ya apareciendo el ribolino. Además, yo no sé por qué, pero queda la textura es como muy agradable. Sí, espectacular. Qué bello. Claro. Era como una aurora boreal. Sí. Bueno, sí valió la pena el esfuerzo. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros entintamos en un molde, generalmente lo que hacemos es viajar en muchas direcciones para poder equilibrar al máximo la capa de tinta que ponemos y que sea como muy sutil. Y además también porque esto va por relieve, es decir, que es posible que si yo tengo esta letra que está ligeramente más levantada que la otra, pues la otra no pillará tanta tinta, entonces está bien atacar en distintas direcciones. Claro, pero cuando yo trabajo con un ribolino, Claro, no voy a poder hacerlo. Entonces aquí podríamos hacer distintas cosas. Podríamos o entintar, hacer verde-azul y luego de azul para abajo, o si no podríamos hacer un verde-azul, girar el molde y azul-verde. Como tú quieras.
No, como tú quieras, no, yo no me atrevo Venga, a decir cómo. vamos a hacerlo. Yo voy pasando por el medio, ¿eh? Sí, claro, es que en este tema de los procesos manuales, cualquier decisión que uno quiera tomar de diseño, o sea, conlleva muchas cosas, ¿no? Claro. No es como, pues lo quiero al revés, lo quiero no sé cómo. Claro. Yo en eso, a mí por ejemplo, hay un tipo que se llama Daffy Kune, que es para mí, bueno, es un tío que trabajando con técnicas de letterpress actualmente lo lleva al máximo extremo, pero siempre a partir de una comprensión y de una experiencia grande de materiales, de tintas, de superficies, de todo. Entonces, claro, cuando uno decide pues, hacer como cosas más experimentales o demás, hombre, bueno, experimenta lo que quieras, pero como no sepas un poco cómo funciona el tema, ya no. Lo que vas a hacer es una gilipollez. Yo me acuerdo haber visto en una de las escuelas unos alumnos que están imprimiendo con mermelada de fresa, que dices, por Dios, ¿pero qué estáis haciendo? No, claro, es que es como es una etiqueta para una mermelada, pues les pareció ¿En serio? Que era una buena idea. Sí. Bueno, porque es mala. Dime. Porque es mala. Porque no solo eso, porque si tú quieres experimentar en algún ámbito, debes conocer un poco cómo funcionan los pigmentos. Si conoces mínimamente cómo funcionan los pigmentos y cuál es el pigmento que puedes tener en una mermelada de fresa, vas a ver que eso es una gilipollez. Más allá de que te cargues o no te cargues los tipos. Entonces, claro, hay que conocer muy bien la técnica para luego tensar un poco, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya el molde entintado. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya veo que hay algunas zonas que no han recibido demasiada tinta. Eso seguramente se debe a que hay alguna letra que está ligeramente más alta que la otra. ¿Sí? Ese es un proceso normal. Si os fijáis, mirad, ¿veis que está lleno de papelitos? Esto se llama calzar. Ahí con papelitos y demás vamos igualando las letras. Ya lo había probado, más o menos funcionaba. Bueno, vamos a ver cómo funciona ahora. Entonces, ahora yo pondría un papel de esto. Sí, preguntaban por acá como qué tipo de sustrato se usa para esto, qué tipo de papeles son mejores. Pues mira, imprimiendo con estas prensas, la verdad es que un papel muy fino es genial, porque ahí lo que tenemos es muy poca presión. Entonces, eso va perfecto. A mí me gusta vale, mucho. Entonces entre más fino mejor, dices. Sí. ¿En serio? Yo pensaría que entre más grueso mejor. Eso si tienes presión. Si tienes presión, por ahí la verdad es que si tienes un material que sea un poquito más cálido, con cierta textura y todo eso, te va a acompañar bastante más. Pero fíjate, con este material no es necesario prácticamente ni hacer presión. Fíjate que ya se está transfiriendo, digamos. Entonces, bueno, esto de aquí, la primera generalmente no queda bien, ¿eh? Ya sí, normal. Entonces, esto es súper sencillo. La altura es siempre una altura estándar que puede variar entre países, pero básicamente es siempre la misma. Entonces, es la altura del molde más un poquito más de presión que le pongo al papel, es suficiente. Ahí paso el rodillo. Con esta hoja le doy un poquito más de presión. Si le pusiera otra, tal vez le daría demasiada. Qué lindo, ya se ve. Y vamos a ver. Chan, chan, cómo quedó. chan. Bueno, ya os dije que el primero... ¡Guau! ¡Súper lindo! ¿No te gusta? Sí, me gusta. A mí me gusta todo. No, divino. Pero el primero siempre cuesta un poquito más. O sea, que está bien que queden estas texturas blanquitas, ¿no? O sea, de eso se trata también. Sí, pero yo veo más texturas que tú. Sí, bueno, yo veo algunas que son error. Fíjate, por ejemplo, esto es... Claro,
estoy usando 2 rodillos. Seguramente este segundo rodillo tiene un poco más de tinta y eso se nota aquí, por ejemplo. Ah, ya. ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Sí. Entonces, bueno, ahí el tema, uno... Bueno, pero eso lo verás tú. Ya. Por eso te digo que yo veo más No, y además que como estamos haciendo algo de degradé, ¿sabes? No sé, como que no, en una letra no tiene que quedar exactamente la misma tonalidad. Sí, ¿Okay? sí, a ver, hay un... Guau, súper linda. De todos modos, cuando uno empieza a imprimir bien es cuando ya ha hecho 5, 6, ya va viendo para ese papel qué cantidad de tinta, ¿sí? Entonces, voy a hacer otro y lo voy a hacer con un papel... Diferente, ¿no? Sí, más grueso. Sí, que es un papel que a mí, la verdad es que me gusta mucho. Este de aquí, con el que acabamos de imprimir, tiene la ventaja que cualquiera de vosotros que estéis mirando esta explicación lo podéis hacer prácticamente desde casa, porque no necesitáis demasiada presión. Este es un papel, es el papel con el que nos envuelven el croissant, digamos. Es el papel Manila o... Ah, pero este, o sea, tiene un lado más poroso que otro, ¿no? Sí, sí. ¿Y por cuál es mejor imprimir? Depende del tipo de Manila. Este es más bien celulosa que Manila. Manila es más el de color marrón, pero recién he comprado un paquete y la textura es bastante distinta, es mucho más satinado, un poco depende, hay que ir probando. Entonces, el que os voy a mostrar ahora, a mí me gusta porque es en realidad uno de los cartones de peor calidad que existe en el mercado. Cuando yo empecé a imprimir con estas máquinas, claro, lo más difícil era con una textura más o menos cálida conseguir acabados que estuvieran bien. Entonces, tras probar un montón, con un montón de papeles, di con un cartón, que es en realidad el cartón que se usa para hacer las cajas de Kellogg's. ¿Sí? Es un tipo de cartón que se llama folding. Entonces, como te decía, es de los cartones de peor calidad que existen. Y este cartón, que es este de aquí, tiene 2 lados. Exacto. ¿Y tú? Este lado es el más satinado, el que se usa para imprimir. Y este de aquí es la panza, que es el lado malo, digamos. Pues este lado imprime... divino, ¿no? Perfecto. Que es el lado poroso. Toma, sujétame que le voy a dar... Sí, voy a darle otra pasadita. A ver. Ahora, fíjate que ahí también el sistema de registro es pedestre, pero bueno, al final queda bien. La tinta es una tinta muy densa. Como le he puesto un poco de laca, lo es menos. Ah, vale, es la laca es para que quede... Queda un poco más fluida vale. y queda un poco más transparente, que yo creo que para el riolino, para el degradado, le funciona muy bien. El tema es que si tenemos letras bastante grandes, bastante potentes, como hay bastante cantidad de tinta, en realidad, a no ser que le pongas muchos papeles aquí y lo empujes demasiado, no se va a mover. ¿Sí? Esa es una buena opción. Aún así le voy a poner un papel y espero que no se mueva. Si se moviera con estas letras, estos letrotes tan grandes, no habría problema, pero fíjate, como se mueva 1 milímetro en las librerías estas de la tipografía más o menos Copperplate, se vería muchísimo. Ya. Bien, entonces, nada, le damos otro viaje. ¿Cómo sabes que no se va a mover? Porque lo he probado 1000 veces, es lo que decíamos antes. Igual se ha movido, pero en principio no. A ver. Mira, fíjate, ¿ves? Sí, pero ahí sí le falta un poco de tinta. Es lo que te decía. Ahora tendríamos que imprimir 4 o 5 para ir encontrándole el puntillo, porque cada superficie necesita... O sea, cada superficie es totalmente diferente. Totalmente distinta, sí. Por lo tanto, hay que ir buscándole. Y además, fíjate que en este caso, fíjate que cuando tú bajas la tinta,
tienes que hacerlo que más o menos la cantidad de tinta que tengas aquí sea más o menos igual que la de aquí y la de aquí. Es Ya. un poco complicado, digamos. Pero vamos, esto sería el proceso. Espectacular. Pues sí, igual queríamos recordar que el concurso que habíamos hecho de, bueno, para las personas que estén en Barcelona, que pueden tener estos carteles hechos por Jesús. Bueno, las personas que estén en el en vivo, que hayan dejado un comentario en la publicación que pusimos sobre el concurso. Recuerden que pueden escribir ahí también por el chat y no sé, Adri, cuando creo que la próxima semana, ¿no? El lunes, el martes, vamos a anunciar a los ganadores para que puedan tener sus carteles. Tú me habías mostrado unos que habías hecho. Déjame ver. Son iguales que estos, son iguales Bueno, que que estos. quería mostrar, ¿no? Que son, o sea, de verdad, Es súper igual, lindos y que han visto cómo, pues, cómo ha sido todo el proceso. No sé si hay preguntas por aquí, a ver, que han escrito por ahí en el chat. Leo por acá unas que me han enviado. Bueno, por aquí escribe alguien de Colombia, dice, todos los tipos móviles son, bueno, esto ya lo has dicho, ¿no? Que si son tuyos o comprados fuera del país. Con los tipos móviles ocurrió algo bastante curioso. Cuando en realidad, aunque el invento es de 1450, Wow. 500 años más tarde, en cualquier imprenta de cualquier barrio de Barcelona, de cualquier pueblo, se usaba todavía ese mismo invento. Pero a partir de los años 80, ya las imprentas ya empezaron a tener el sistema offset y todo este material, digamos que les quitaba espacio, ¿no? Entonces, Empezaron a tirarlo. Exacto. ¿Pero qué hacían? Con el plomo lo vendían y hacían balas. No, ¿Balas? pues, Sí. letras convertidas en balas. Pues sí, no es una puede especie ser. de poética extraña. Ya. Y luego con las letras de madera hacían algo mucho más sencillo, que era prender el fuego. Entonces, tal cual. Pero eso, ¿En serio? sí, pero eso al final es como si a ti se te estropea la sandwichera mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a guardar porque dentro de 50 años pensarás, uy, qué lindo era? No, te lo vas a cargar y listo. Entonces, claro, eso ocupaba un montón de espacio, ya ves todo el espacio que ocupan las letras de madera, y ese fue un modo como muy sencillo de tener de nuevo espacio hábil para las nuevas máquinas offset. Por lo tanto, aquí, digamos, en España es muy difícil encontrar tipos de madera, pero, por ejemplo, en Italia todavía hay muchos tipos de madera, y no sé por qué, claro, el problema, como siempre, es, en primer lugar, que la altura es ligeramente distinta. ¿En cada país es diferente la altura? Ligeramente, sí. Aunque con Fournier y luego Didot más o menos se unificaron las medidas o los sistemas, tuvieron como cierta lógica. Claro, tienes el guapo que dice, no, yo dejo que todas las imprentas que tengo en España, por ejemplo, tiren su material porque la altura que vamos a usar es la altura italiana. Claro, nadie está dispuesto a hacer eso. Entonces, por países, eso variaba la altura. Vale, sí, es que ella escribe que en Colombia todos los extranjeros se llevan estas letras y que por eso no hay casi. Pero yo creo que hubo hace unos años como una tirada como muy fuerte por el tema del letterpress, pero ya habéis visto, es decir, para imprimir un cartel sencillo, has visto la cantidad ingente de material que necesitas. Al final, pues sí, está bien, yo creo que está bien, si te gusta la tipografía, pues tener un alfabeto en tu casa, decorativo, pero mucho más que eso, yo creo que no tiene sentido, porque insisto, o te pones o no te pones, si te pones, bueno, ya has visto todo lo que hay por aquí. Ya. Bueno, sí, bueno, por acá preguntaban qué tipo de madera se usa para los tipos, preguntan que si cuando te hace falta alguna letra tú la haces o que... Sí, es lo que te comentaba haces. antes. Sí, es que han preguntado si varias cosas como que ya las has comentado. Bueno, por acá preguntan que si has considerado modernizar el taller, digitalizar todo. Esa pregunta. Claro, es que justamente el sentido que tiene es que de repente entras en otro momento del tiempo, es otra historia. Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que para trabajar, si tengo un montón de elementos que están, pues eso, digitalizados. Por ejemplo, mira, antes me preguntabas, te voy a buscar
esto de aquí es parte de la... ¿Quieres hablar? Aquí, sí, está bien. Vale. Pues esto es parte de lo que te comentaba antes que estoy haciendo, ¿no? Sí, el catálogo que estás haciendo de Sí, lo que tienes, ¿no? exacto. Sí, súper Entonces, importante. Esto va por, digamos, por tamaños, estos son los 25 cíceros y de ahí va bajando. Claro, es importante tener eso y esto también ahora lo tengo en el ordenador, lo tengo... Es decir, que Entonces sí estás digitalizando sí, todo. pero en realidad es como para hacer un poco más Para ágil saber mi lo que trabajo. tiene. Sí, Claro. para hacer más ágil el trabajo. Vale. Pero... También preguntan por acá que si al ser de madera, o sea, las letras que son de madera, que si no absorben mucha humedad y, bueno, preguntan qué material es mejor para hacer los tipos móviles. Mira, de repente hubo también una moda en la que empezaron a hacer tipos móviles con impresoras 3D y esto no sirve para nada, Ya. no sirve para nada. Las tipos de madera las hacían con maderas muy densas y además con procesos de secado como bastante largos y complejos que yo desconozco. Te puedo ¿Has leer llegado a hasta hacer ahí. tus propias letras? No, Vale. así no, bien hechas no. Hay, Daffy Kune te comentaba, es de los, bueno, hay gente que hace actualmente. Pero ¿sí? Sí, pero no es muy normal, además es muy caro. Ya, Es muy caro. claro. Bueno, preguntan por acá que si tienes tipografías ornamentadas, que si puedes mostrar alguna ornamentada o decorativa. Sí. Por ejemplo, posiblemente la tipografía más horrorosa que tengo en el taller es esta de aquí. Horrorosa, dices. Es un horror. Fíjate esta especie de croissant, ¿no? De repente estas letras que dices, bueno, ¿de dónde sale esta letra? O esta. Qué maravilla. ¿Sabes? No, es terrible. Un impresor me dijo, mira, te he encontrado una letra que no sé cuánto. Además no me la vendía barata, pero hostia, me sabía tan mal y era al principio y no tenía filtro. Bueno, ahora tampoco. Entonces me la compré y es un horror. Pero sí tengo alguna más. ¿Y por qué tienes estas chinchetas de colores? Mira, esto es uno de los últimos inventos. Pasa que espera, porque la que te estoy buscando no la encuentro. Ay, ¿por qué no? Porque está girada y es solo una letra, pero no es posible que no encuentre. Qué mal voy a quedar. No pasa nada. Mira, esta de aquí, mira, ¿ves? Esta, por ejemplo. Esta es como la que, no, esta no es como la que tenías en el catálogo, ¿no? Esta todavía no la has puesto. ¿Esta es otra? Creo que no. Vale. Pues mira, también preguntan por acá que ¿qué tipo móvil nunca fue digitalizada y crees que debería hacerse? No sé, la verdad es que hay muchísimas tipografías, o sea, en ese proceso de documentación que te decía, en el que voy colgando en Instagram, voy buscando sobre todo una web que es magnífica, que es Fonts in Use, y la verdad es que la inmensísima mayoría de tipografías que yo tengo, alguien las ha pillado del espécimen de quien fuera y las ha digitalizado. O sea, están casi todas. ¿sí? Sí, casi todas. Sí, hay alguna, pero bastante. Incluso estas decorativas. Sí. Por ejemplo, pues Atlántida, que creo que es, no sé si de Uniqlo, creo, no está. O, por ejemplo, esta de aquí tampoco está digitalizada. Estas son familias tipográficas, igual que esta, Afrodita, que recuerdan mucho, seguramente son de los años 40, 50, cuando empieza la iluminación en las grandes ciudades. Entonces, aparecen las letras con neón. Por lo tanto... entonces estas están inspiradas. Exacto. Claro, si tú ves esto de aquí, o ves esto de aquí, o ves esto de aquí, lo que te recuerda es, pues eso, un neón, ¿no? Una luz en un casino, en un teatro, ¿sí? Tú imagínate que eres tipógrafa y vas andando por Barcelona en los años 40 y levantas la cabeza y ves ahí Apolo y dices, hostia, claro, son letras, pero como tienen una iluminación interna, resulta que ahí queda marcada una línea y a ti se te ocurre, pues eso, lo podría proyectar en mi próxima letra. Y así aparecen. Y hay algunas de estas que no tienen
Vale. que no tienen todavía. Bueno, pues sí, veo bastantes preguntas, pero casi todas ya han sido respondidas, que preguntan sobre el tipo de tinta, el tipo de papel. Bueno, acá acaban de escribir, si fueras una tipografía, ¿cuál serías? Joder. Ya, yo creo que si fuera una tipografía sería como la máquina, muy esquizofrénico, cada día una distinta. Vale. Sí, seguro. Yo creo, tengo claro cuál es la tipografía más horrorosa que tengo en el taller, la acabáis de ver ahora. Seguro. Luego negociamos un precio y te la llevas si quieres. Sí, me la vas a vender. Vale. Pero me costaría mucho saber cuál es la mejor, porque hay ¿O tipografías... cuál te representa, digamos? Ninguna. 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 Vale. Bueno, acá preguntan también como que si el rodillo con el que pasas por encima del papel es regulable en altura el rodillo o que si solo tú regulas la altura con papel. En estas máquinas tan sencillas, tú pones más o menos papeles y listo. Hay un tipo de máquina que se llama, pero ya estamos hablando de planocilíndricas un poquito más profesionales, ¿no? Estabilidad. Estamos hablando de las que yo uso, por ejemplo, lo que te decía, Arnau Estela, en la Anacrónica tiene una Correx que es una maravilla y ya son máquinas mucho más potentes y con un cilindro mucho más pesado. Hay una marca que era una vidriería, creo que era suiza, pero no estoy seguro, que lo que hacía es que la cama la podías variarlo diferente y eso era fantástico. Vale, preguntan aquí, ¿crees que deberíamos empezar a utilizar los milímetros para referirnos al cuerpo de una tipografía y dejarnos de puntos, picas, etcétera? Yo creo que no. Hay defensores del sistema, pero cuando tú conoces el sistema tipográfico, entiendes que, por ejemplo, el modelo duodecimal es fantástico. O sea, el modelo de las picas se basa, entre otras cosas, en una distribución de la métrica en un sentido duodecimal. Eso es una aportación de Fournier y luego de Didot, si no me equivoco. ¿Y eso por qué sucede? Habéis visto que el montaje es un Tetris, ¿sí? Si tú tienes un montón de piezas y esas piezas están construidas a partir de un módulo decimal, digamos que las piezas pueden ser divisibles entre 2 y 5. Pero si tú puedes trabajar con un sistema duodecimal, los módulos, los divisores pueden ser 2, 3, 4 y 6. Por lo tanto, la combinación es mucho mayor. ¿Sí? Vale. Entonces, eso para mí como que tiene cierto sentido. No lo sé. Vale, si pudieras salvar, si pudieras salvar solo una, ¿con cuál te quedarías? Joder, eso es lo mismo que preguntarme de otro modo. Ya, no, acá me están mandando tus preguntas. Si pudiera salvar solo una tipografía, me cogería tan mala leche que saldría pitando y que lo den por saco. Claro. ¿Le escogerías una? Una que no pese mucho. Mira, A ver, tú tienes acá una mucho. ¿Cuál es? No, mira, yo creo que las últimas que compré son estas de aquí. Estas son las tipografías que son como las herederas antes decía, de las Antique, de Vincent Figgins. Estos son modelos que aparecieron en 1815, por ahí. Entonces, aparte de que este modelo es una maravilla, aparte hay algo que también es interesante y es que la tengo en distintos cuerpos y eso es muy interesante. Y además, fíjate que está en primer lugar, hay muchas piezas en cada uno de los alfabetos y están en muy buen estado. Entonces, para mí, esta es una tipografía que es una maravilla. Y esta, la verdad es que... Y eso está digitalizada, sí, ¿no? Sí, esta es una Egyptian Condensed. Ah, vale. ¿Cuántas Sí, de aquí, cuántas de los tipos que tienes están hechas en Barcelona? ¿Hay alguna? Mira, en realidad las tipografías de madera es difícil encontrarles incluso la autoría. Y la inmensa mayoría no tenían ni nombre. Era un nombre genérico, ¿sí? Condensada o chupada negra y así tal cual. Entonces es bastante difícil saber de dónde venían.
cosa que no sucede con las de plomo. Las de plomo casi todas se sabe cuál es la fundidora y en casi todas se conoce también quién es el diseñador. Pero las de madera es bastante más difícil de... ¿Y cómo haces para hacer ese seguimiento cuando quieres documentarla? ¿De dónde sacas la info? En las de plomo, a partir de especímenes. Por ejemplo, ahí tenemos el espécimen creo que es del 47 del Linotype, y creo que está el de Stephenson Blake. Pues mira, Wow. buscando por ¡Una aquí. joya! Entonces, pues eso mismo, pero con los especímenes de las fundidoras españolas es lo que estoy pensando. Vale, vale. Me preguntan por acá qué precio tienen las familias completas. Sería mucho, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, llevamos ya pues 1 hora y 20 conectados. Yo creo que ya podemos dejarlo hasta aquí. Como te digo, la mayoría de preguntas que tengo aquí ya se han ido respondiendo. Así que pues nada, muchas gracias por conectarse. Como ya saben, para los que, bueno, si tienen amigos o algo que no pudieron conectarse, en unos días subimos pues el video a de verdad, muchas gracias por abrirnos el espacio, nos encanta. Y también, pues, nos alegra mucho que alguien, pues, que por ejemplo no esté en Barcelona, que no pueda venir a conocer el lugar, pues, pueda conocerlo de alguna otra manera. Ya iremos publicando los ganadores de los pósters y pues nada, esperamos que se la hayan pasado bien, que hayan aprendido. ¿Y qué más nos queda? Pues eso, recordar que vamos a tomarnos 2 meses de vacaciones y vamos a volver pues en septiembre también con cosas diferentes. Entonces, pues nada, muchas gracias a los que siguen conectados y nos vemos pronto. Chao.